Hola mis amados hermanos y hermanas, una vez más con ustedes. Hoy nuestro Yeshua Hamashiach nos quiere hablar sobre el juzgar a otros. Hermanos, todos juzgamos a los demás en algún momento u otro, pero cuando esto se convierte en un hábito, esto puede ser la señal de que existe un problema en nosotros. Esta es nuestra naturaleza y es una naturaleza humana. Juzgar a los que nos rodean. De hecho, se trata de un instinto de supervivencia, pero la pregunta es, ¿por qué puede ser malo juzgar demasiado a los demás? En muchas ocasiones los cristianos solemos juzgar a los demás sin tener en cuenta de que estos juicios pueden ser completamente incorrectos. En realidad, los cristianos juzgamos a los demás sin conocerlos por las siguientes razones. Una puede ser inseguridad. A menudo los cristianos podemos juzgar sin conocer debido a que nos reconocemos en algunas actitudes que los demás hacen. De este modo acabamos siendo críticos con los otros debido a que nos sentimos identificados o identificadas con las inseguridades que muestran y que nosotros también queremos solucionar. También, hermano o hermana, por los pensamientos negativos. Cuando tenemos tendencia a hablarnos a nosotros mismos, a través de palabras negativas, es normal que empecemos a juzgar sin conocer a los demás con el mismo criterio. Tener una baja autoestima. Los cristianos que suelen juzgar a los demás tienden a basarse en sus propios sentimientos y experiencias pasadas. De esta forma, si alguien les ha hecho sentirse inferiores, sin valor o no deseados, pueden mostrar un comportamiento más crítico y degradante hacia las otras personas. También podemos mirar el estilo de crianza crítico. La tendencia a juzgar a los demás también suele estar muy relacionada con la educación y las experiencias pasadas que ha vivido una persona. Por lo general, los que han sido criados a través de los juicios y las críticas pueden aprender este tipo de comportamientos. Otro es compararse con los demás. Cuando los cristianos son críticos con los demás, pueden comportarse como si se sintieran superiores a los otros, cuando en realidad es todo lo contrario. Esta clase de actitudes que se reflejan a través de juzgar a los demás solo reflejan el sentimiento de inferioridad que pueden sentir las personas. También, hermano, hermana, la falta de control. Cuando los cristianos sienten que muchos aspectos de su vida están fuera de su control, pueden juzgar a los demás para sentir cierta seguridad. La falta de control suele suceder cuando las personas no están satisfechas con las elecciones de vida que han tenido, lo que implica padecer inseguridades y frustraciones. De este modo, en lugar de lidiar con estos sentimientos de incomodidad, muchos cristianos pueden llegar a atacar a los demás. Otra puede ser la envidia. Todos podemos sentir envidia de los demás. De hecho, se trata de una reacción completamente natural que debemos afrontar en un momento u otro de nuestras vidas. En algunas ocasiones las personas podemos juzgar sin conocer a los demás debido a este sentimiento. Entonces, hermano, hermana, estas son algunas de las razones por las que podemos juzgar a los demás. Como vemos, muchas están relacionadas con problemas de nuestra seguridad personal, confianza y autoestima. Por ese motivo, si crees que sueles juzgar sin conocer a los otros, quizás esta actitud revela que quieres trabajar o tienes que trabajar más en tu interior. ¿Cómo no juzgar a los demás? Cuando hemos observado el juzgar a los demás, solemos estar señalando aquellas cosas que menos nos gustan de nosotros. Esto suele ser algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta. Para poder aprender de estas situaciones, hermano, hermana, yo te recomiendo que trabajes primero analizando tu actitud. Cuando juzgas, intenta analizar qué es lo que te molesta del comportamiento de la otra persona y cómo puede estar relacionada hacia ti. Hermano, hermana, también te invito que trabajes con tus inseguridades. Si piensas que juzgas demasiado los de tu alrededor, es importante que empieces analizando cuáles son tus inseguridades y qué puedes hacer para mejorarlas.
De esta forma, intenta aprender de estos juicios hacia los demás para desarrollar tus fortalezas y habilidades personales. Hermanos, también crea un diálogo más positivo. Como he señalado, muchas veces las personas que juzgan suelen ser más críticas con ellas mismas. De este modo, esta actitud puede ser una señal de que necesitas trabajar con tu pastor en un diálogo interno y crear una visión más positiva de ti mismo. Tal vez tú no te crees, tal vez tú te juzgas, te recriminas. Hermano, hermana, también cuida tu autoestima. Antes de juzgar a alguien, piensa si lo que estás criticando es algo que tú desearías tener. En estos casos quizás es que tu autoestima no está cuidada. Acude a tu pastor. Las inseguridades, la falta de autoestima y la visión demasiada crítica pueden acabar haciéndote que te conviertas en alguien que juzga a los demás de manera constante. Además, esta clase de comportamientos no solo hacen daño a los de tu alrededor, sino también a ti mismo. Por ese motivo es relevante que acudas a tu pastor. Hermano, hermana, intenta usar estos juicios sobre los demás como una señal para verificar contigo mismo si existe algo que te está dificultando tu día a día. En realidad, cuando nos enfocamos en los demás, estamos perdiendo, hermano, hermana, gozo, alegría, que podríamos utilizar para mejorar nuestras vidas. Entonces el mandato de Yeshua Hamashiach de no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto. Aquí está la declaración de Yeshua Hamashiach. No juzguéis para que no seas juzgado, en Mateo 7:1. Muchos cristianos usan este versículo en un intento por silenciar a sus críticos, interpretando que Yeshua Hamashiach quería decir: usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. Tomado en forma hilada del mandato de Yeshua Hamashiach, no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más respecto a este pasaje que esas dos palabras. El mandato bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento. No mucho después de que Yeshua Hamashiach dijo: no juzguéis, afirmó: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, en Mateo 7:6. Poco después, en el mismo sermón, dice: guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, versículo 15 y 16. Entonces, ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos, Yeshua Hamashiach nos está dando permiso para distinguir entre el bien y el mal. Además, hermanos, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Yahweh. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira, pero desde luego llamar a algo mentira es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Yahweh. Cuando Yeshua Hamashiach habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo es, con base en la definición del pecado que da Yahweh. Entonces, hermano, hermana, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene un libro titulado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Yahweh mismo. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Al decir no juzguéis, Yeshua Hamashiach no estaba diciendo todo se vale. Entonces, hermano, hermana, no juzguemos, no critiquemos, no nos creamos perfectos, mi hermano, mi hermana, porque así como juzgamos, también nos están juzgando. Así como a través del juzgamiento dañamos corazones, así mañana nos los van a dañar. Por eso, hermano, hermana, seamos sabios, seamos, hermano, hermana, sensatos al hablar. Y yo te invito hoy: no juzgues
para que no seas juzgado. Chalón, chalón, chalón.